¿Siente frustración al ver cómo compañeros de la universidad o colegas en el trabajo distinguen una radiografía de tórax normal de una radiografía de tórax patológica? ¿O te ha pasado que se te cortan los estudios o te quedan las radiografías de tórax con algún grado de rotación y no sabes por qué? Si es así, tranquilo, que no eres el único. Pero hoy di basta y quédate en este video de Aula RX para aprender todo lo que un tecnólogo debe saber sobre la radiografía de tórax. Empezamos. Antes de identificar una enfermedad, siempre debes hacer dos cosas. Primero, evaluar la técnica. Y segundo, reconocer la anatomía radiológica normal. Si te saltas esto, vas a cometer errores. Por eso te digo que vamos a aprender primero a caminar y luego a correr. Empezamos entonces por la anatomía radiológica básica del tórax en una proyección posterior-anterior. Al enfrentarnos a una radiografía de tórax, podemos identificar las siguientes estructuras. Desde el centro a la periferia o desde medial a lateral, encontramos que la columna vertebral se encuentra en el plano medio y central de la imagen, donde podemos observar las últimas vértebras cervicales en la parte superior, seguido de todo el trayecto de la columna torácica, y en la parte inferior y central de la radiografía se aprecian las primeras vértebras lumbares. Superpuesta a la columna, en la parte superior de la imagen, encontramos visible la tráquea, la cual se observa radiolúcida. En la parte inferior de la tráquea, a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica, se encuentra una bifurcación radiolúcida en forma de Y, la carina, que da origen al bronquio principal derecho y al bronquio principal izquierdo. Asimismo, se encuentra superpuesta a la columna la mayor parte del corazón derecho, la aurícula y el ventrículo derecho. Es importante resaltar que la densidad del corazón y del mediastino en general es radiopaca. Encima de la carina traqueal y un poco a la izquierda se puede observar una estructura radiopaca, la cual es el botón aórtico. Y debajo de él se encuentra todo el conglomerado del hilio pulmonar izquierdo, que usualmente se observa un poco más arriba que el hilio pulmonar derecho. Ahí, en los hilios pulmonares, encontramos la entrada y salida de las arterias y venas pulmonares, también de densidad opaca. A medida que los vasos sanguíneos pulmonares se van dividiendo hacia los pulmones, se van observando mucho más finos. Luego del mediastino, como mencionamos anteriormente, a cada lado encontramos de densidad radiolúcida a los pulmones, los cuales son los órganos más grandes que observamos en la radiografía de tórax. En la parte superior de ellos se aprecian los ápices pulmonares, inmediatamente por encima de las clavículas. Superpuesto a los pulmones encontramos las costillas anteriores, que se distinguen porque tienen un semiarco hacia abajo, y las costillas posteriores con el semiarco hacia arriba. No describo los bronquios ni las fisuras pulmonares, pues es muy difícil observarlas en una radiografía frontal normal.
En la parte superior de la radiografía, hacia las laterales, se pueden observar las escápulas, que deberían de estar abiertas para no superponerse a las estructuras pulmonares. Si nos vamos hacia la parte inferior de la radiografía, podemos observar la superposición de las mamas cuando se trata de mujeres. El mediastino descansa sobre el diafragma, el cual se extiende de lado a lado del tórax y es quien divide la caja torácica del abdomen. De importancia, a los lados encontramos los ángulos costofrénicos derecho e izquierdo, los cuales son finos y agudos. Asimismo, el diafragma está dividido en hemidiafragma derecho e izquierdo. Hacia la parte medial del hemidiafragma derecho y la silueta cardíaca derecha se encuentra el ángulo cardiofrénico derecho. Y sobre el vértice del corazón y la parte media del hemidiafragma izquierdo encontramos el ángulo cardiofrénico izquierdo. Debajo del hemidiafragma derecho se puede observar la parte superior del hígado con densidad opaca y debajo del hemidiafragma izquierdo se puede observar la burbuja gástrica radiolúcida. Ahora visualicemos la radiografía de tórax en una proyección lateral. Es usual que la proyección lateral de tórax sea en lateral izquierdo para reducir la magnificación del corazón. Recordemos que este se encuentra normalmente más próximo al lado izquierdo que del lado derecho. Es importante el valor diagnóstico de la radiografía de tórax lateral, la cual muchas veces es infravalorada, debido a que no estamos familiarizados con los hallazgos visibles en esta proyección. Y es que una radiografía de tórax lateral puede confirmar la presencia y localización de una enfermedad identificada en la proyección PA, por ejemplo, una masa o una neumonía. Y también puede demostrar una enfermedad que no se ha visualizado en la proyección frontal. En la radiografía lateral de tórax hay 5 áreas claves: el espacio retroesternal, la región iliar, las cisuras, la columna dorsal y el diafragma con los senos costofrénicos posteriores. Observemos cada una en la radiografía. El espacio retroesternal en una imagen normal se encuentra justo por detrás del esternón y por delante de la sombra que corresponde a la aorta ascendente. La región iliar puede resultar difícil valorar de forma adecuada. Los cilios en la proyección frontal no se distinguen muy bien, sobre todo cuando están ligeramente aumentados de tamaño. La proyección lateral entonces puede ser muy útil en esta parte. La mayor parte de las densidades iliares corresponden a las arterias pulmonares. Las cisuras. En la radiografía lateral, la cisura mayor u oblicua y la menor u horizontal pueden ser visibles en forma de unas finas líneas blancas. Las cisuras mayores discurren oblicuamente más o menos desde el nivel de la quinta vértebra dorsal hasta un punto localizado en la superficie de la pleura diafragmática, unos centímetros detrás del esternón. La cisura menor se localiza en el nivel de la cuarta costilla anterior, solo en el lado derecho,
y tiene una orientación horizontal. Cabe recordar que las cisuras separan los lóbulos superior e inferior en el pulmón izquierdo y los lóbulos superior, medio e inferior en el pulmón derecho. Con respecto a la columna dorsal, normalmente los cuerpos vertebrales tienen una forma aproximadamente rectangular y cada platillo de un cuerpo vertebral es paralelo al platillo vertebral de los cuerpos que quedan encima y por debajo de este. Cada espacio correspondiente al disco intervertebral es ligeramente mayor o tienen una altura similar al espacio discal intervertebral situado por encima de este en toda la columna torácica. Y por último, el diafragma y los senos costofrénicos. El diafragma derecho suele visualizarse en toda su longitud desde la parte anterior a la parte posterior. Normalmente el hemidiafragma derecho está algo más elevado que el izquierdo, al igual como se observa en una radiografía de tórax frontal. El hemidiafragma izquierdo se observa claramente en su parte posterior, pero la parte anterior queda superpuesta con el corazón, por lo que su borde desaparece. Normalmente todos los senos costofrénicos están claramente delineados, formando ángulos agudos. Ya observamos cómo describir las partes de la radiografía de tórax normal. Ahora, algo muy importante es los protocolos para realizar una buena radiografía de tórax, los cuales incluyen desde la preparación del paciente hasta el postprocesado y la entrega del estudio correspondiente al paciente. Con respecto a la preparación del paciente, incluye verificar siempre el nombre correcto de este, identificación correcta, que la orden médica y el estudio sean los correctos. Esto hace parte de la seguridad del paciente. Registro de los datos en el sistema y selección de parámetros de exposición. Posteriormente se le pide que se retiren los accesorios que pudieran generar artefactos en la zona de estudio. Cadenas, collares, brasier, aretes largos, entre otros. Y si la prenda de vestir tiene objetos metálicos, se debe reemplazar por una bata de paciente. La información del estudio a realizar e instrucciones claras sobre la respiración y mantenerse quieto durante el estudio son fundamentales para garantizar la calidad del examen. Protocolos de bioseguridad, los cuales incluyen lavado de manos, uso de tapabocas, guantes y otros elementos de protección personal si fuera necesario. Proyecciones para realizar en la rutina. La proyección posterior-anterior, la cual se realiza en posición de bipedestación o simplemente de pie, con el tórax pegado hacia la parte del buqui de pared o pegado al receptor de imagen. Las manos del paciente se colocan sobre la cadera con las palmas hacia afuera, los codos y los hombros ligeramente hacia el receptor de imagen, con el fin de que las escápulas se abran hacia el lateral de los pulmones y evitar o disminuir la superposición. El rayo central es perpendicular al receptor de imagen y centrado a nivel de los ángulos inferiores de la escápula, que corresponde aproximadamente a la altura de T7, con una distancia foco-receptor de 180 centímetros a 200 centímetros de distancia.
o 2 metros de distancia. Se ajusta la colimación exactamente al tórax, cuidando de no recortar ninguna estructura. Podemos decir que el borde superior de la luz del colimador queda unos 3 a 5 centímetros por encima de los hombros y los bordes laterales 1 o 2 centímetros por fuera de las costillas. Hay algo que tener en cuenta, que si usa radiografía digital con chasis, se recomienda usar un chasis de 35 centímetros por 43 centímetros. Y además, según el hábito corporal del paciente, colocarlo horizontal o vertical. Le pedimos al paciente que respire profundo y sostenga el aire sin botarlo. Se efectúa el disparo y se le pide al paciente que respire normal. Varios autores recomiendan realizar el estudio en la segunda inspiración profunda. Ahora pasemos a la proyección lateral de tórax. Inmediatamente después de realizar la proyección PA, procedemos a realizar la proyección lateral. Se ajustan los factores de exposición. El chasis o el detector se recomienda colocarlo en sentido vertical para no cortar los ángulos costogénicos posteriores. Luego cambiamos de posición a nuestro paciente, haciendo que haga un giro de 90 grados a la derecha, de modo que el lado izquierdo queda próximo al detector. Con el paciente de pie frente a nosotros, le pedimos que levante los brazos por encima de la cabeza y que levante un poco el mentón hacia arriba. Con el paciente centrado paralelo al plano sagital, centramos la luz del colimador 1 a 1.5 centímetros en la parte posterior de la espalda e igualmente en la parte anterior sobre el esternón. De igual manera, se vigila que los puntos superior e inferior de la luz del colimador no corten estructuras. El rayo central va dirigido perpendicularmente al receptor de imagen, a la altura de T7 o del borde inferior de las escápulas. Ahora bien, mencionemos algunos criterios de calidad en la radiografía de tórax. Primero, la penetración. Para determinar si la penetración de una radiografía torácica frontal, en este caso, es suficiente, es necesario visualizar la columna dorsal a través de la sombra correspondiente al corazón. Podemos decir que una radiografía de tórax muestra penetración insuficiente o una imagen demasiado clara cuando no somos capaces de visualizar la columna. La inspiración. La inspiración completa elimina artefactos que pudieran confundir a una enfermedad o que puedan oscurecer una enfermedad real. El grado de inspiración puede evaluarse mediante el recuento del número de costillas posteriores visibles por encima del diafragma en la radiografía torácica. En muchos pacientes hospitalizados, por ejemplo, la visualización de 8 a 9 costillas posteriores indica un grado de inspiración suficientemente buena para una correcta interpretación. Con respecto a la rotación, una rotación significativa, que quiere decir cuando el paciente gira su cuerpo hacia un lado o al otro, puede alterar los contornos del corazón y de los grandes vasos, los cilios o los hemidiafragmas. Para poder identificar si la radiografía está rotada, valoramos que la apófisis espinosa quede equidistante a los extremos mediales de cada clavícula. Si esto se ve así en una radiografía, no hay rotación.
Pero si la apófisis espinosa parece más cercana del extremo medial de la clavícula izquierda, el paciente presenta rotación hacia el lado derecho. Por su parte, si la apófisis espinosa parece más cercana al extremo medial de la clavícula derecha, el paciente presenta rotación hacia el lado izquierdo. Con respecto a la magnificación, dependiendo de la posición del paciente respecto al chasis, la magnificación puede desempeñar una función en la valoración del tamaño del corazón. En una radiografía posterior anterior, el corazón queda lo más cercana al detector de imagen. Por lo tanto, el tamaño que se observa es más similar o real a su tamaño. Contrario pasa con una imagen AP o anteroposterior. El corazón está más alejado del chasis y por lo tanto muestra una ligera magnificación. En una radiografía con equipo móvil o portátil, la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente es mucho menor a cuando se obtiene una imagen con un dispositivo fijo que es de usualmente unos 2 metros de distancia. Cuanto mayor es la distancia entre la fuente de rayos X y el paciente, menor es el grado de magnificación. Hablemos de la angulación. Normalmente el haz de rayos X tiene un trayecto horizontal. En las radiografías obtenidas en bipedestación y en esta posición, al plano del tórax es perpendicular al haz de rayos X. En concreto, los pacientes que están hospitalizados pueden no ser capaces de sentarse en una posición erecta en su cama, de manera que el haz de rayos X puede atravesar el tórax mientras el paciente mantiene la cabeza y el tórax inclinados hacia atrás. Esta posición induce el mismo efecto que la angulación del haz de rayos X hacia la cabeza del paciente y la imagen obtenida es una proyección lordótica. Recordemos que en las proyecciones lordóticas las estructuras anteriores del tórax, como las clavículas, aparecen en una posición superior a la imagen normal. Si este video te resultó útil, recuerda suscribirte y seguirnos en este canal. Asimismo, te dejo en la descripción del video material complementario para que puedas profundizar más sobre esta temática de la radiografía de tórax. Y en el próximo video nos vemos con algunas patologías que debemos identificar nosotros como tecnólogos en la práctica clínica. Asimismo, también algunos dispositivos médicos que son visibles en una radiografía de tórax. Así que hasta la próxima.